obra y destino de los apóstoles. Y hoy vamos a ver, ya ven que les estoy dando la sorpresa cada domingo de ver cuál nos va a tocar. Yo así el lunes despierto y digo, a ver, ¿qué apóstol veremos el próximo domingo? Y hoy vamos a ver la vida y destino del apóstol Santiago. Pero si ustedes leen el Nuevo Testamento, hay nada más en el Nuevo Testamento como 4 o 5 Santiagos. ¿De cuál estamos hablando? Ustedes saben que hay también un apóstol Santiago que era parte de los 12. Y a Santiago a veces se le llama Santiago y a veces no. Así que con eso es suficiente para que se nos haga ahí todo como decimos en México, un camote. Se nos hace una confusión ahí terrible. Vamos a ver la vida, la obra, el destino del apóstol Santiago, el hermano de Jesús. Entonces vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto. Vimos una introducción, veíamos la importancia de estudiar la vida de los apóstoles. Después vimos la vida del apóstol Pedro y la vimos en 2 partes. ¿Se acuerdan qué concluimos de la vida del apóstol Pedro? ¿Cómo murió? Crucificado. ¿Boca abajo, sí o no? Era plausible. Inconcluso, no sabemos. Yo creo que no, es mi opinión personal, pero hay, como dicen, cuando el río suena es porque a lo mejor agua lleva. Yo creo que ese lleva poca agua, pero de todos modos lleva algo. Después vimos la vida de su hermano, Andrés, que nos queda a veces oscura. Me gustó mucho estudiar la vida del apóstol Andrés. Y hoy vamos a ver la vida del apóstol Santiago. Ahora, ¿Santiago fue uno de los 12? No. Bueno, no. Yo creo no. No fue uno de los 12. ¿Se consideraba apóstol? Posiblemente. Vamos a verlo, vamos a quitarnos de las dudas. Primero, quitémonos la duda del nombre del apóstol Santiago. ¿Por qué Santiago? Bueno, en la Biblia, si ustedes ven el griego y ven el nombre de este personaje, su nombre es Jacobos. Jacobo es una transliteración del hebreo Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Es un nombre judío muy, muy común. Y algunas tradiciones le llaman también Santiago o Jacobo el Justo, porque tenía una reputación de ser una persona muy piadosa, muy justa. Vamos a ver un poquito de eso también. Entonces, ¿cómo brincamos de Jacobo a Santiago? Bueno, Santiago y Jacobo son la misma persona, ¿okay? Entonces, ahí hay que diferenciar nada más también entre el apóstol Jacobo, que también lo vamos a ver como parte de esta serie. Entonces, ya que veamos también el apóstol Jacobo, se va a aclarar un poquito ahí la telaraña acerca del apóstol Santiago o Jacobo. Ahora, ¿cómo Jacobo, cómo Santiago? Y ahorita estábamos comentando en la mañana, aquí tras puerta cerrada, en inglés la traducción es todavía más confusa porque James. Le dicen James, o sea, Jaime. La traducción del inglés de James a español es Jaime. Entonces casi que el apóstol Jaime. Bueno, ¿de dónde viene esto? Vamos a ver un poquito de dónde viene el nombre. Bueno, ¿cómo brincamos de Jacobo a Santiago? Bueno, ya vimos que en el griego era Jacobos. Ese es el nombre como aparece en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego. Jacob es la transliteración de la palabra Jacobo, que es un nombre hebreo muy muy común. Abraham, Isaac y Jacob, el hijo de Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Y aquí lo que sucede es que la tradición católica después empezó a usar mucho su nombre en latín. Se latinizó el nombre. Entonces le empezaron a llamar Santus Jacobus. Y yo no sé qué pasa con los latinos, pero que empezamos a contraer todo ¿sí? Y aquí le empezaron, si ustedes tratan de decir
esto rápido. Santiago. Santiago. ¿A qué suena? Santiago. Santiago. Y esa fue se hizo una contractura ahí del nombre latín. Ahora, si me preguntan, ¿cómo rayos tradujeron los anglos el nombre de Santiago a James? Ese es otro chicharrón del que no tengo idea. Pregúntenle a Mark Lanier, a lo mejor él puede decirles. De hecho, sería buena idea preguntarle. Voy a poner ahí una nota. Pero de ahí es donde viene la contractura del nombre. Santiago, Jacobo son la misma persona. Veamos un poquito más de esto y como les decía, el estudio está basado en este libro. Si quieren meterse y echarse un clavado académico, pueden hacerlo. Se llama The Faith of the Apostles de Sean McDowell, fue el sujeto de su tesis doctoral. Entonces, si alguien quiere saber de dónde estamos sacando todo este material, viene de ahí. Vamos a ver qué podemos aprender del apóstol Santiago, hermano de Jesús. Bueno, hay ciertos lugares donde aparece su nombre en los evangelios. Vamos a ver que él se convierte en una figura más prominente y con más protagonismo después de que Jesús muere. Pero si vemos, por ejemplo, Marcos 6:3, están ahí hablando unos fariseos y dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Refiriéndose a Jesús. ¿Hermano de quién? Jacobo. Es el mismo, Santiago. De José, de Judas y de Simón. Ahí están otros nombres. Y aquí es importante que el nombre, cuando viene un nombre en una lista, tenemos una lista de nombres, el que venga tu nombre al principio tiene importancia, quiere decir que es el mayor de los hermanos, o el más importante, o el heredero, o el líder, ¿sí? Tiene importancia. ¿Y qué podemos deducir de que el nombre de Jacobo venga al inicio? Bueno, la mayoría de los estudiosos piensan que era porque era el hermano mayor. Es decir, José y María tuvieron hijos después de Jesús, y él fue el primero de ellos. Entonces, por eso se le menciona acá como el primero. Digamos también acá, ¿qué dice después? ¿No están acá también con nosotros sus hermanas? Interesante. Y se escandalizaban de él, de Jesús, mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Han oído el dicho de que nadie es profeta en su tierra? De aquí viene. Y parece ¿qué parece indicar este pasaje? Parece indicar que Jesús no era profeta en su propia tierra, queriendo con esto decir que su familia no creía que él era el Mesías. Sus hermanos no creían que él era el Hijo de Dios. Vamos a ver con más detalle esto, pero veamos algunos datos generales acerca de Santiago. ¿Qué podemos aprender como de su currículum, de su CV? Bueno, ya dijimos que era Santiago, el hijo mayor de María y José. Estado civil, probablemente casado. Por ahí en 1 Corintios 9:5, Pablo está hablando a los corintios, les escribe, les dice, no tenemos derecho a traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces, parece que la mayoría de ellos estaban casados. Pedro y los hermanos del Señor, de Jesús. Así que hay una alta probabilidad de que estuviera casado, no lo podemos decir con certeza absoluta. ¿Cuál era su oficio? ¿A qué se dedicaba? Bueno, no sabemos a qué se dedicó antes de la resurrección, vamos a ver después. Él se convierte en el líder, en el pastor, en el obispo de la iglesia en Jerusalén.
¿Cuál habrá sido su oficio? Bueno, aquí estoy especulando totalmente porque no viene nada, pero normalmente un hijo se dedicaba al oficio del padre en esta época, en la época del siglo I en Palestina. Entonces, si Jesús fue carpintero, que esto es debatible. Les voy a decir por qué. ¿Alguien de ustedes ha estado en la zona de Jerusalén? Bueno, ¿han visto muchos árboles? No hay muchos, es una zona semiárida. Claro que había olivos y había otros árboles de donde podían echar mano para sacar algo de madera, pero en su mayoría habría sido más bien trabajo como de albañilería con algo de madera y cosas así. Y entonces yo creo que sería una combinación de ambas cosas, no es así como que Peto en su taller con... No se imaginen eso. Eso no era lo que... ¿Alguien levantó la mano por ahí? Así. Pero no estaban en Nazaret. Toda esa zona es un desierto. Como diríamos en mi país, es un lagartijero, hermano. Harían adobes, hermano. Sí. Adobes, yo creo. Sí, muchas de las casas están hechas de piedra. Adobe. Pero obviamente tenían madera también. Obviamente usaban la madera. Tenían prensas para hacer para vino y todas estas cuestiones. Pero no, la madera no era un material súper abundante ahí. No era así como que vayamos y talemos el bosque de olivos aquí, ¿no? No, el olivo era un árbol preciado para sacar ahí aceite y el fruto. ¿Alguna otra pregunta? Era como el combustible también. Sí, combustible, sí. Hacer las llamas. El primer prensado lo utilizaban para comer. ¿Sí? Ya después ya le metían hasta calor ahí a lo que sobraba de todo eso para extraer lo último, y eso ya lo utilizaban para como la combustible. Entonces, ahora, la madera, independiente de si Jesús era carpintero o ejercía la carpintería o no, pero era una época, ponte los barcos y todo demás, que se importaba o bueno, no era fuerte. Había ciertas zonas donde había cedros. Los del Líbano, ¿no? En el Líbano, sí. Más hacia el norte, hacia Jordania. Sí, pero había que transportarlo. Había que importar la madera. Había que importar la madera. Como seda u otras cosas. Sí, entonces, por ejemplo, la vez pasada estaba enseñando del barco de Pedro. Hay un barco en un museo en el mar de Galilea y tiene como 16 tipos de madera diferente. Y la mayoría era de cedro, pero tenían también parches ahí de diferentes tipos de madera. Entonces, uno esperaría que si hubiera mucha madera ahí, que sería muy homogénea la construcción del barco, pero agarraron de donde podían. Y curiosamente creo que del tipo que menos tiene ahí es de olivo, porque el olivo es una mata, es como una mata gruesa, es como un arbusto grueso, y la madera no es muy uniforme, es como medio deforme. Más bien para cosas artesanales que para construcción. Exactamente, sí, hacían muchas, allá va uno y le dan artesanías hechas de olivo, copas y cosas así. Es más, yo estoy casi seguro que la copa en la que tomó Jesús la última cena seguramente era una copa hecha de madera de olivo. Pero no podemos saberlo, estoy especulando. Si yo fuera el carpintero en esa zona, y es muy durable, es una madera muy dura. Entonces no sabemos qué hacía, pero sabemos que después se hizo pastor en la iglesia de Jerusalén. Vamos a hablar de esto en detalle. Origen, obviamente, en la zona de Nazaret. De ahí era la familia de Jesús. ¿Qué habilidades tenía? Bueno, tenía reputación por ser justo. Esto ya viene de tradiciones posteriores en la iglesia. Humildad y el cristianismo práctico. ¿Cómo sabemos del cristianismo práctico? Bueno, porque él escribió una obra que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué libro es? Santiago. Santiago escribió, adivinen qué,
Santiago, maravillosa cosa. Y ahí, si tuviéramos que resumir la carta de Santiago, es el cristianismo práctico. Si resumiéramos algún pasaje de Santiago, que no lo vamos a ver todo, vamos a ver algunas cuestiones ahí al final. Por ejemplo, la fe sin obras es muerta. Yo diría que ese es el tema o el lema principal de la carta de Santiago. Entonces, de Pablo tenemos mucho la teología paulina y Santiago como que la aterriza. Dice, ok, puedes tener toda la teoría del mundo, pero tienes que aterrizar tu teología a caminar y hacer algo práctico. Cuida tu lengua, la lengua es como el timón del barco, puedes destruir con ella. Todo lo que es caminar en el cristianismo viene muy bien detallado en la carta de Santiago. Dato curioso, que no creía en Jesús como Mesías antes de su muerte y resurrección. Esto es muy notable y es una de las características, yo creo que más importantes de Santiago. Momento de éxito, diría yo, que reconocer a su hermano mayor como el Mesías y encabezar la iglesia en Jerusalén. Lección de vida, como decíamos, el tema central de su libro, de su carta de Santiago, es la fe sin obras es muerta. Considerado también apóstol. Vamos a profundizar un poquito en su vida. Pablo lo conoció en persona. En Gálatas 1:19 dice Pablo que después de que él tiene su encuentro con Jesús camino a Damasco, 3 años después, dice, subí a Jerusalén. Y esto es un término interesante porque cuando dice subir, ¿qué quiere decir? Que está yendo en contra de la dirección del mar. No quiere decir que está yendo al norte, quiere decir que está yendo porque es una elevación. Jerusalén es una elevación, por eso dice subí. Esto es un dato notable ahí geográfico. Y para subir, ¿para qué? Para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces Pedro mismo ya lo consideraba apóstol. Cuando en la misma carta Pablo lo menciona en Gálatas 2, ¿se acuerdan lo que dijimos de los nombres? Bueno, dice después de 14 años, es decir, Pablo está haciendo un recuento a los Gálatas de su conversión y de su ministerio. Entonces dice, me convierto, me hago cristiano, después de 3 años subo, veo a Pedro, y estaba ahí Jacobo también, y después de 14 años, ¿qué hizo en ese ínter de 14 años? Viajes misioneros, al menos 3 de los viajes misioneros que tenemos en el libro de Hechos. Entonces él va, hace sus viajes misioneros y dice, voy a volver con Bernabé y con Tito, y reconociendo la gracia que me había sido dada, estaba ahí ¿quién? Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nos fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pablo dice, estuve haciendo evangelismo durante 14 años y me dije, voy a volver con los apóstoles para asegurarme, y ahí hice un resumen, pero dice, para asegurarme de no haber corrido en vano. Es decir, quiero ir a verificar lo que yo he estado enseñando este tiempo con la enseñanza de los apóstoles. Esto es muy notable porque si hablan con ciertos escépticos el día de hoy, ciertas personas que no creen que el cristianismo es verdad, nos van a decir que Pablo inventó la doctrina cristiana de justificación, la muerte, la deidad de Cristo y la resurrección, que son inventos de Pablo.
Y aquí Pablo mismo está diciendo, no importa si les enseño yo o si les enseñaron los apóstoles, es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo bajé con ellos, subí a Jerusalén y fui para ver si no estaba yo corriendo en vano. ¿Y cuál es la conclusión? Que Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados las columnas de la iglesia en Jerusalén, dice, nos dieron la señal de la diestra de compañerismo. ¿Qué quiere decir eso? Como diríamos acá, thumbs up. Quiere decir, hey Pablo, buen trabajo. Es el visto bueno. Palomita. ¿Sí? Pasa, prueba superada. Dijeron, Pablo, estás haciendo buen trabajo, sigue con tu misión. Y parte de los que aprobaron esa misión y ese mensaje, Jacobo, el hermano de Jesús. Después vemos su rol y su papel de liderazgo en el concilio de Jerusalén. Alguien que me pudiera decir qué fue el concilio de Jerusalén y para qué fue el concilio de Jerusalén. Vamos, aquí hay varios teólogos mordiéndose la lengua, ya los vi. ¿No se animan? Cuando Pablo empieza a evangelizar, se da el problema de que están evangelizando griegos y están evangelizando también a hebreos. Están gentiles y están hebreos. Y los hebreos empiezan a enojar porque dicen, hey, nosotros hemos estado guardando la ley y queremos seguirla guardando. Para nosotros el cristianismo no es más que la continuación de lo que ya hemos creído más el Mesías. Y los griegos decían, hey, yo, ¿para qué me voy a circuncidar si tengo libertad en Cristo? ¿Para qué voy a seguir todas estas leyes? ¿Para qué voy a seguir todo esto? Entonces se hace un conflicto entre estos dos grupos y la iglesia se reúne para ver qué van a hacer, qué van a decidir en cuanto a eso. Y se reúnen en Jerusalén. ¿Y quiénes presiden en Jerusalén? Ah, por cierto, les mencioné de los nombres la vez pasada. ¿Y cuál es el nombre que aparece aquí como el primer nombre? Jacobo. Jacobo aparece antes que Pedro y que Juan. ¿Por qué? Porque él era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y después aquí vemos su papel, ya lo vemos en acción en Jerusalén. Entonces se reúne, Pablo les expone el problema. ¿Y quién habla después? Dice, cuando ellos callaron, ¿quiénes? Bernabé y Pablo. Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, escúchenme. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pone 4 requisitos, es decir, para no ofender las costumbres judías, hagan esto, no por legalismo, sino por una cortesía fraternal a los hermanos judíos. ¿Y qué sucede ahí? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Entonces vemos ahí que él toma el papel de liderazgo en la iglesia en Jerusalén. Es el pastor principal en la iglesia en Jerusalén. Y ahí es donde con los otros apóstoles hemos visto cuál fue a dónde fueron de misioneros. Bueno, el llamado de Santiago fue quedarse en la iglesia en Jerusalén y presidir ahí. Y este es uno de los aspectos que más me gustan del cristianismo, de la historia y de particularmente de la vida de Santiago. Porque Santiago era un escéptico. No creía en Jesús. Tenemos varias partes donde sabemos históricamente que Jesús no era autoridad para él. Y algunas veces les he preguntado,
Bueno, ¿qué tomaría para que tú doblaras tu rodilla ante tu hermano de carne y le dijeras, mi Señor y mi Dios? Tuvo que morir y regresar. Apenas con eso, apenas. Aparecerse. Entonces sucede que, primero, paso 1, Santiago, el hermano de Jesús, crece con Jesús, y tenemos estos pasajes que para un rabino, para un maestro del siglo I, decir que tu casa no está en orden y no cree lo mismo que tú crees, era una vergüenza. Es como si el pastor David Fleming, todos sus hijos fueran ateos militantes. Eso sería equivalente. Era algo penoso. ¿Y qué hacen los apóstoles? Lo escriben porque así pasó. Y fíjense, dice Marcos 3, 20, 21, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ni ellos aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle a Jesús, porque decían, está fuera de sí. ¿Quién está diciendo está fuera de sí? El contexto aquí es, sí, que los suyos, sí. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos no podían comer pan. Cuando lo oyeron los, ¿quiénes? Los suyos. Sí. A lo mejor no está tan claro, pero veamos otro pasaje. Marcos 6. Y llegado el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? O sea, ¿de dónde sacó esto? Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Qué indica? Y una mención de su familia, y Jesús mismo dice, nadie es profeta en su tierra. ¿Qué indica eso? Que no creían. Si no, habrían estado como parte de sus seguidores. Hay pasajes más claros, por ejemplo Juan 7. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Estos son los hermanos de Jesús hablándole a Jesús. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, fíjate, no le están diciendo, sí, ya vimos tus milagros y te creemos. Le están diciendo, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y ahí la nota parentética es, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. ¡Qué vergüenza! Juan 7:3 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué curioso que Jesús, estando en sus últimos momentos de agonía, en vez de llamar a sus hermanos, que tenía 3, y al hijo mayor, que era Santiago, no encomienda a su mamá, a sus hermanos, no dice, hermanos, por favor, vayan y ocúpense de mi mamá, cuídenla. Se lo pide a un discípulo. ¿Y dónde estaban sus hermanos? No figuraban. Seguramente ni estaban por ahí. No lo sabemos, pero los evangelios ni siquiera lo mencionan. ¿Cuál fue el cambio?
¿Por qué el cambio de 180 grados? Es lo que les digo. ¿Qué tomaría para que dijeras, hermanito, mi Señor y mi Dios, hermano de carne, fue testigo de la resurrección? 1 Corintios 15:7, me parece muy curioso que en la lista principal de testigos de la resurrección, Pablo lo menciona de manera singular, aparte, pone su nombre, dice en el versículo 7, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Apenas una resurrección sería una razón suficiente para que tú dijeras, ¿sabes qué, hermanito? Perdón. Yo me imagino esa escena como ha de haber sido. ¿Cómo ha de haber sido que llega y se aparece a Jacobo y Jesús le ha de haber dicho, mano, venga manito, bro, No, que no. no que no. Eso ha de haber sido espectacular. Yo tengo ganas de sentarme con Santiago y decirle, a ver, Santiaguito, platíqueme esa historia. Muy interesante de haber sido. Y no solo eso, tenemos otros escritos también, escritos apócrifos que mencionan que fue testigo de la resurrección. El Evangelio de los Hebreos, o a los Hebreos también, que es un escrito cristiano posterior a los Evangelios. El Apócrifo de Santiago es un libro que habla de Santiago también. Y uno de los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría, que también lo vimos cuando vimos historia de la iglesia, lo menciona ahí. Así que fue testigo de la resurrección y eso fue seguramente lo que le hizo cambiar de opinión. Ahora, Sean McDowell dice esto, dice, la tradición de que Jesús apareció a Santiago es temprana, es unánime, es extensa y no hay razón convincente para rechazarla, y tiene sentido que haya sido escéptico, y después lo vemos como el líder en la iglesia en Jerusalén, muy, muy notable. Así que veamos ahora su martirio. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de Santiago y de su vida? James was younger than Jesus, right? James was younger Jesus than... was the firstborn of Mary. Sí, Jesús era más grande que Santiago, obviamente. Sí, si no, ya no hubiera sido Virgen María. Claro. Sí. Buena pregunta. ¿Alguna otra? Sí, man. Sí, tengo una pregunta. Perdón. Sí. Bueno, entonces estaba... No, el que quiera. Ahí se Sí, echa un volado. tú sabes que a veces un hecho tan resaltante como fue la resurrección, yo me pregunto por qué no hay más literatura sobre ese momento, ¿no? Porque si, es como que si te parece a ti, oye, tú estarías contando a todo el mundo y mucha gente hubiera escrito detalles. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay más literatura de la resurrección? Ajá. Pues yo diría que tenemos bastante literatura de la resurrección. Tenemos tanta literatura cuyo punto central es la resurrección, como tenemos escritos que hablan de Julio César en cuanto al número de testimonios. Porque los evangelios, el punto central, si ustedes se ponen a ver, aquí apuntan las enseñanzas originales de los apóstoles. Si tú te pones a ver los escritos que tenemos en los primeros 100 años de la iglesia, como hasta el año más o menos 130, 140, 150, nada más de Jesús, fuentes que confirman la resurrección, tendríamos, según el doctor Habermas, unas 12 a 15 fuentes. Tenemos suficiente información. No sé. A lo mejor no estoy, porque creo que tenemos suficiente
información. Creo que tenemos bastante. Pero, a ver, hablábamos de la confirmación o de la O sea, restauración de Pedro. hay más detalle en el nacimiento que después de la resurrección. Bueno, no, del nacimiento tenemos relativamente poco. Solamente viene relatado En los cuatro, en en los cuatro evangelios. no vienen los 4, vienen 2 nada más. Vienen Mateo y en Lucas. Cris, parece que entiendo más o menos la dinámica de lo que él quiere decir en cuanto a esto. Cuando este Pablo está haciendo la confirmación de que él y otros 500 personas lo han visto, nosotros quisiéramos ver 500 confirmaciones por escrito, ¿no? Más o menos pienso que puede ir por ese lado. Al haber tantas personas, muchas de ellas al ver la impresión que esto les causó, probablemente lo platicaron, pero es entendible también que era 3%, 5% de las personas en esta área eran las personas que tenían la oportunidad de escribir. Como 3% era 3%. gente letrada. Entonces, lo sí, que pasa es que y yo creo que es uno de los puntos. La mayoría de estas personas no lo plasmó en la escritura porque no tenían los medios. sí, yo diría esto, yo contestaría esto ya para cerrar esta parte. Creo que tenemos bastante información y si no tenemos más es por parte de esa razón que el testimonio escrito no teníamos tanta gente que era gente letrada que pudiera escribir. Escribir era algo extremadamente caro. Aparte tenías que tener mucho dinero para poder escribir. Y aparte, la tradición oral en esta cultura era más importante que un escrito. Es decir, era más valioso para alguien escuchar de su propia boca que vi a Jesús resucitado a que lo leyera en un papel. Tenía más valor para ellos. Entonces, ¿cuándo se empiezan a escribir los evangelios? Cuando empiezan a morir los testigos. Por eso se escribieron. Entonces, parte es la... Cris, y aparte un poquito de sentido común en cuanto a que eso no es solamente un tema de en el año cero, sigue siendo. ¿Cuántos de nosotros hemos escrito un libro de lo que creemos de Jesús? De lo que estamos aquí, solo Cris. No, un y libro. es, Y es de apologética. y ahorita es relativamente fácil escribir un libro. O sea, tú quieres escribir un libro y ya lo puedes publicar tú mismo. En el siglo primero ni sabían escribir. Y segundo, consíguete papiro, que era carísimo. Y el escriba. No, era un... Por eso, pero si nosotros en el siglo XXI, con toda la tecnología, toda la disposición y la educación básica de por lo menos saber escribir, no hemos escrito de lo que creemos, pues es normal que más se hable. Y ponte a ver, algunas de las cuestiones históricas que tenemos nos vienen de un testigo. Para la vida de Jesús y muchas de las cosas que hizo, tenemos más que muchos personajes históricos incuestionables. Alejandro Magno, algunos de ellos. Entonces, tenemos yo creo que una riqueza casi incomparable en cuestión de materia de historia antigua. ¿Sí? Por ahí. ¿Bien? Entonces, sí. Que como habéis mencionado en la clase pasada también, que cerca del 3% de la población apenas podía leer y escribir. Claro. Imagínate. No, y era muy, muy caro aparte escribir. Claro. Buena pregunta. Ahora, en Santiago 5:6, ¿qué podemos decir de su muerte? Que hay evidencia de la muerte, del martirio de Santiago en la Biblia. Algunos piensan que este pasaje puede ser como un vestigio a lo mejor de la muerte de Santiago. Dice que han condenado y dado muerte al justo, él no les hace resistencia. Piensan algunos estudiosos que que Santiago está hablando ahí de en tercera persona y que estaba condenado a muerte. Es debatible esto. ¿Hay alguna otra fuente? Bueno, Flavio Josefo ustedes saben quién fue Flavio Josefo. Fue un general judío, un capitán judío que durante la rebelión de los hebreos en el año
67 más o menos, se rebelan los judíos contra los romanos los aplastan, él queda preso y después básicamente traiciona a su pueblo, obtiene la ciudadanía romana y se convierte en el historiador en jefe de los romanos para escribir la historia judía. Entonces escribe varias obras muy importantes, dos de ellas, las antigüedades de los judíos y las guerras de los judíos. Y hay un pasaje en Antigüedades de los Judíos 197-203, y este es un pasaje, ustedes saben que Josefo menciona a Jesús en dos pasajes. El primer pasaje tiene algunas interpolaciones cristianas, que quiere decir que algunos cristianos bien intencionados le pusieron algunas cosas que no venían en el original, ya lo hemos hablado aquí en la clase, pero este pasaje, hay otro pasaje donde Josefo menciona a Jesús, pero lo menciona de refilón, lo menciona indirectamente, porque el personaje central de ese relato es precisamente Santiago. Y quisiera leer el pasaje completo porque es muy interesante. Esto es Flavio Josefo escribiendo acerca de Santiago. Dice: informado el César de la muerte de Festo, por cierto, Festo lo menciona Pablo, envió a Albino como procurador de Judea. El rey privó del pontificado a José y lo concedió a Anán, hijo de Anán, según se dice. Anán, el mayor, fue un hombre de muchísima suerte, tuvo 5 hijos, y dio la casualidad de que los 5 obtuvieron el pontificado, siendo el primero que por mucho tiempo disfrutó de esta dignidad. Tal caso no se dio anteriormente con ningún otro pontífice. El joven Anán, que como dijimos recibió el pontificado, era hombre de carácter severo y notable valor. Pertenecía a la secta de los saduceos, que comparados con los demás judíos son inflexibles en su punto de vista, como antes indicamos. Siendo Anán de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín y llamó al hermano de Jesús, que se llamó Cristo. Su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Pero los habitantes de la ciudad, más moderados y afectos a la ley, se indignaron. A escondidas enviaron mensajeros al rey, pidiéndole que por carta exhortara a Anán, o que en adelante no hiciera tales cosas, pues lo realizado no estaba bien. Algunos de ellos fueron a encontrar a Albino, que venía de Alejandría. Le pidieron que no permitiera que Anán, sin su consentimiento, convocara al Sanedrín. Albino, convencido, envió una carta a Anán, en la cual lleno de indignación le anunciaba que tomaría venganza con él. Luego el rey Agripa, habiéndole quitado el pontificado que ejerció durante 3 meses, puso en su lugar a Jesús, hijo de Damneo. Así que según el registro y fíjense cómo es interesante que Josefo lo menciona de pasada. No era el punto central, era la cuestión del poder y del gobierno en esta zona. No era ni siquiera Jesús el personaje central o Jacobo. Y por eso no hay prácticamente disputa entre los historiadores de que esto es un pasaje genuino de Josefo y que no fue inventado. Así que tenemos otras fuentes también que quiero mencionar muy rápido. Si les interesa leerlas, son interesantes. Eusebio, el historiador cristiano, también menciona y confirma la muerte
de Santiago, igual que Josefo. Y ¿cómo sabemos que también Josefo estaba en posición de saber eso? Bueno, porque unos años antes Josefo se había hecho fariseo, y si ustedes se ponen a ver ahí, hubo una convocación del Sanedrín, y él como fariseo habría estado como parte del Sanedrín, o habría estado en posición de saber lo que estaba discutiendo el Sanedrín. Equesipo de Jerusalén por el año 170 también habla de mayor detalle, y hay dos historias que compiten acerca de cómo murió. Unos dicen que fue lanzado de una altura en el templo o cerca del templo, y otros dicen que fue apedreado. ¿Cuál de las dos fue? Bueno, lo que sucede es que parte de la cuestión de apedrear a alguien, muchas veces los tiraban de una altura y después los apedreaban. Hacían las dos cosas, esa era la costumbre judía. Si ven el martirio de Esteban, eso fue lo que sucedió. Entonces, creo que pasa lo mismo aquí. Así que, si vemos históricamente las conclusiones de esto, y si hacemos la pregunta, ¿murió Santiago apedreado o por lapidación? Aquí la respuesta es que esto es un hecho histórico con certeza casi absoluta. El testimonio de Flavio Josefo y las confirmaciones posteriores son muy, muy cercanas a la vida de Santiago, y es un testigo confiable. Así que eso tiene la más alta probabilidad de histórica. Si preguntamos, ¿Santiago murió por su fe cristiana? Yo creo que podríamos también ponerlo en 9 y 10, pero Sean dice que seamos un poquito más cuidadosos. Históricamente es un hecho histórico con alta certeza. No nos dicen los escritos exactamente por qué murió, cuál fue el cargo, excepto que fue que quebrantó la ley, y ahí en la ley judía. Entonces se podría hacer un cargo similar a lo que se le hizo a Jesús. Eso es lo que se concluye acá. Y si preguntamos, ¿fue lanzado de una alta estructura en el templo o cerca del templo? Bueno, eso era también parte del proceso de lapidación, y Sean McDowell dice esto también es muy probable. Así que ahí lo tienen, algunos puntos para la casa. Y aquí puse una lista y lo vamos a poner en internet, pero cuando yo veo el impacto que tuvo la vida de Jesús en la vida de Santiago, no hay ni siquiera que ir muy lejos. Vayamos a la carta de Santiago. Y estos pasajes, a la izquierda tengo varios pasajes de Mateo, y a la derecha varios pasajes de Santiago, y son casi citas. Mateo 5, 6 y 7 es, si se acuerdan, el Sermón del Monte. Y Santiago cita muchísimo material muy similar al Sermón del Monte. Les quiero enseñar algunos nada más. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Santiago, ¿qué dice? En el 1:9 y el 2:5: el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Interesante el contraste entre la humildad, la pobreza de espíritu y el reino y la riqueza en la fe. Si vemos Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Santiago 4:9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, el Señor, y Él os exaltará. Interesantes contrastes, ¿no? Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará
con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Interesante, yo nunca ¿alguien había visto estos paralelos? Y quiero pasarles un último aquí, todavía tengo. 5:8 Mateo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Limpiar el corazón, tema central. Podría haber hecho una clase nada más de este tema. Sí, está interesante. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Santiago 2:13, que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces ahí lo tienen, la vida del apóstol Santiago. Me da confianza ver la vida de Santiago y decir que Jesús realmente resucitó. Yo creo que la vida transformada del apóstol Santiago, de haber estado dispuesto a morir por su fe, después de no haber creído toda su vida, es un testimonio muy, muy poderoso del poder de la transformación que tuvo Jesús y de la veracidad de su resurrección. Creo que Santiago es un tremendo testigo, nos anima a seguir, en lo personal me anima a seguir y a ser un evangelista aún más efectivo, y a considerar todos los días realmente de quién soy discípulo. Somos discípulos de Jesús, nos mandó a ser discípulos, hagámoslo. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Señor bendito, qué bendición. A ver, voy a estudiar.